nos está tomando, pero quería hoy poder estar junto con Eli, que yo la tengo acá a mi derecha, y a Ya Pri, no sé dónde saludar. sí, ellas Dónde me Claro. estuvieron, no sabemos dónde mirar, así que por ahí Miramos acá, miramos a la compu, allá. miramos a la cámara. Ellas me estuvieron acompañando en esta materia llamada Las Cartas de Pablo, que transitamos juntos a ustedes. Y la verdad que estuvieron ahí asistiendo en todo, acompañando, ayudando, estuvimos estudiando, armaron ellas los cuestionarios, todos los resúmenes, la edición y obviamente con toda la gente que está detrás, en toda la parte también técnica, en la página, el director que lo tenemos ahí, a Sergio Palomba, y nos está saludando, Ser. Bueno, que es la verdad hay un apoyo en todo esto para nosotros, también los profesores y todo lo que preparamos ahí apuntalándonos, animándonos también a todo esto, porque saben que es una experiencia, es un desafío haber hecho esto. Primero costó lo primero, pero después ya ahí agarramos el ritmo, le agarramos cómo o de qué se trata, poder hablar a una cámara y no tener a la gente que está recibiendo, pero haciendo la idea que están del otro lado. Así que bueno, agradezco a todos ustedes, sé que por ahí hoy no están todos los que estuvieron cursando la materia y las diferentes clases, algunos se quedaron o vienen un poco ahí atrasados, haciendo las clases atrasadas también de otra materia y bueno, los cuestionarios que nos hicieron doler un poquito la cabeza en el sentido de que por ahí sé que algunos se quejaban, por así decirlo, ¿sí? de sus notas bajas, que se trababan. Pedimos perdón y disculpas desde el instituto, de toda la gente que trabajamos, que también, bueno, estamos ahí en mejoras. Y sé que después para despedirnos le vamos a dar ahí un minutito a Sergio que nos pueda contar, que ahí ya vamos a estar por ahí desde otra plataforma y todos esos inconvenientes se van a resolver y se van a solucionar. Pero bueno, feliz de haber llegado hasta acá, feliz de que todos ustedes hayan llegado, gracias por estar ahí, escuchando, aprendiendo, no solamente pudiendo leer lo que escribió Pablo, sino como bien Pablo también les decía a los suyos y a las diferentes iglesias o comunidades que él mismo plantaba y establecía, que eran cartas leídas, que no eran escritas con tinta, sino que eran escritas con el Espíritu del Señor. Y eso es lo que nosotros somos cartas abiertas, cartas leídas, nuestras vidas, todo lo que nosotros caminamos junto al Señor, nuestro testimonio, ¿sí? Cómo nosotros reflejamos la vida de nuestro Señor en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras comunidades de fe. Y eso es lo que se ministra es el espíritu de vida. Y si hay vida de su espíritu en nosotros, eso mismo es lo que nosotros ministramos, eso es lo que nosotros transmitimos, eso es lo que nosotros enseñamos. Así que haber recorrido estas 6 clases que estuvimos sobre las cartas de Pablo fue ver la vida de este hombre, ¿no? Fue ver el testimonio de este hombre, fue poder conocer desde su formación, su ministerio, su vocación, su pasión, la pasión de Saulo de Tarso. Y hemos recorrido juntos eh, todo lo que él pasó, todo lo que atravesó, sus travesías, sobre todo esos viajes a las diferentes ciudades y como junto con los otros apóstoles también y discípulos del Señor pudieron predicar y anunciar las buenas nuevas a todo el mundo conocido de ese tiempo. Así que la verdad que para nosotros es una inspiración y es un ejemplo la vida de este hombre de su entrega, ¿no? De su entrega, de su dedicación, de su consagración, cómo se consagró su vida, su tiempo, y bueno, hizo que Cristo, que nuestro Señor, sea formado en muchos. Alentó, fue padre para otros, no solo
un maestro, no solo un apóstol, sino que fue padre. Él engendró hijos formando al Señor en ellos. Así que bueno, es digno de imitarlo. Como él mismo decía, imítenme a mí que yo imito a nuestro Señor. Así que fue muy lindo, principalmente para mí, poder de alguna manera dedicar tiempo y profundizar en sus cartas. Sé que muchos de ustedes hace años que están en el Evangelio y las cartas son parte de lo que nosotros abrazamos porque habla de la doctrina de nuestro Señor y las conocemos, pero la verdad, el poder profundizar, el pasar tiempo, el poder revivir las cosas que Pablo y mismo estaba hablando y todo lo que él se estaba enfrentando y todos los cuidados que él hace, la defensa que él hace del Evangelio, fue para mí... no quiero decir y usar la palabra solo lindo, sino que la verdad despertó algo en mí. Despertó el poder en este tiempo tan peligroso, ser consciente, ¿sí?, de cómo la verdad es amenazada, de cómo la verdad del Evangelio es amenazada, es atacada. Entendí la preocupación, el celo de Saulo de Tarso, de cómo él defendía, de cómo defendía a los suyos, para que no sean justamente arrastrados, y de decir, no tenemos que dejar de anunciar el Evangelio de nuestro Señor, el Evangelio de la verdad, el Evangelio de la paz. No podemos sacrificar ni siquiera en pro de la unidad la verdad, ¿sí? Y ahora por ahí podemos hablar, pero nos gustaría, junto con él y junto con Ruth, poder, sí, ahora interactuar, escucharlos, todos aquellos que por ahí quieran hacer énfasis en lo que estuvieron ahí estudiando de las clases, o ustedes mismos en las escrituras, en las diferentes epístolas, o alguna consulta o alguna duda, o lo que podamos o nos dé el tiempo, que tenemos aproximadamente una hora. No sé si es así, estoy mirando acá a los chicos, a ver si me dan el ok. Estamos con una Sergio, ¿cuánto tenemos? ¿Una 45 minutos? Más o menos, una hora. Sí, dicen, sí. Sí, acá Hola, me Baxi. dicen. Hola, Nair, ¿cómo andás? Hola, Ser, qué lindo ¿Todo escuchar. Tengo bien? una gana de escucharlos, te digo. Bien, bien, todo Bueno, bien, acá estamos. sí, manejémonos con libertad con el tiempo, pero más o menos una hora, hora y cuarto, ¿sí? Va a estar bien. Así que, bueno, acá estamos. Bárbaro. Se las veo muy lindas a las tres, tan impecables, Ah, tan impecables. vamos, quiero decir, vamos a darle crédito a nuestra amiga Julieta Sí. Martel, Nuestra que nos maquilladora maquilla, oficial. ella nos atiende, nos trae todo para ponernos linda y poder salir. La verdad que es un tema salir en cámara. Les quiero decir, el HD es complicado. Torturador. Es complicado el HD, pero bueno, Quédense fuimos tranquilas que están sorteando. muy lindas. Están muy bien las tres. Qué grande el líder. Así que gracias ahí a todos por estar. Pero bueno, si a casi todos los que están ahí conectados, estamos en este Zoom, conozco, solo hay algunos ahí que estoy viendo que no conozco, así que es un gusto, un placer, gracias por haber estado del otro lado compartiendo esta materia. Y bueno, tienen ustedes ahí el chat, las chicas van a estar recolectando, ¿sí? Preguntas, dudas, consulta, o hacer énfasis en algo, o hay algo que ustedes quieran comentar para poder interactuar. Y a mí me gustaría ser la que inicie con estas preguntas. Pensé y dije, hemos tocado varios temas en estas 6 clases. Quiero decirles que fue algo introductorio, sé que hay mucho más por ver, por profundizar, pero bueno, no nos dio, ya seguramente tengamos una segunda vuelta, puede que sí, puede que no, que las podamos compartir con otros
con otros también, con otros profesores, con otros ministros. Creo que va a ser muy, muy bueno y enriquecedor. Pero yo tengo una pregunta. Y yo quiero iniciar para también escucharlos a ustedes. Ustedes me escucharon mucho a mí. Y me gustaría a mí poder también escucharlos a ustedes y ver qué les dejó todo esto, qué a ustedes los golpeó, como yo les dije, qué despertó en ustedes, qué los trajo a conciencia, ¿sí? Y la pregunta sería, ¿qué diría el apóstol Saulo, el apóstol Pablo? ¿Qué le diría a la comunidad de fe, a la iglesia de este tiempo actual? ¿Sí? Pudiendo conocer un poco todo el perfil, la persona, cómo vimos, su formación, su vocación, su ministerio. ¿Qué ustedes creen que el apóstol Pablo, si hoy lo tendríamos, o si recibiéramos una carta de él, ¿qué nos diría? ¿Qué le diría a la iglesia de hoy? ¿Qué le diría a las diferentes comunidades de fe a lo largo del mundo? ¿No? Y bueno, ahí vamos a tener en cuenta factores como en el tiempo en el que estamos, porque Pablo estaba bien situado en el tiempo y ha hablado, como hemos visto en una de las últimas clases, en primera y segunda de Tesalonicenses, en su carta, una de las cartas más proféticas que tenemos del Nuevo Testamento, después del libro de Revelaciones de Apocalipsis, ¿sí? Es uno de los factores que Pablo en todo lo que habló se situó, pero yo quiero hacer esta pregunta y me gustaría ahí también escucharlo, así tenemos un ida y vuelta. No sé si hay alguien por ahí, hay alguno que se anima. Nada está mal de lo que ustedes puedan decir, así que esto es una clase, así que bueno, acá el profe preguntando a los alumnos, ¿qué creen ustedes? ¿Qué Pueden abrir piensan? los micrófonos. ¿Pueden ustedes abrir ahí los micrófonos? Me están diciendo ahí las chicas que pueden abrir los micrófonos, lo vamos a hacer ahí de una manera... Mira, ahí Elías ya abrió Lo el más- micrófono, ya está. Buenas Está listo tardes, para chicas. abrir. Buenas tardes, chicas. Hola, Mira, Eli. hola, se la extraña un montón. La verdad que es decir, que pase rápido. Así hasta nos juntamos y disfrutamos. Yo algo que diría y me pondría un poquito en lo que fuimos y estudiamos un poquito en lo que es la carta de Saulo o Pablo, y nos llamaría mucho a la reflexión, ¿no? De volver a las cosas y no separarnos de la raíz de ello o de la palabra, porque hoy el evangelio, todo se volvió como una religión o todo en una estructura, entonces él nos llamaría a romper esa estructura, pero siempre siguiendo la, la guía del reino, ¿no? Siempre al reino, tiraría siempre al reino. Pero bueno, ese es mi punto de vista. Bien, Eli, gracias. Acá estamos tomando nota. Es importante, no solamente para... No es solo una devolución que ustedes hacen a la materia que participaron. Para mí es importante porque soy alguien que siempre está viendo el estado de la iglesia en las diferentes naciones de nuestro Señor y escucharlos y ver cuál es su mirada, escuchar también su entendimiento, que nos enriquecemos y nos podemos edificar. Por eso no solamente una devolución, y agradezco la participación sinceramente. Así que bueno, no sé si estoy tomando nota de todos los que están diciendo como buena maestra. Miren, acá estoy con mi cuadernito, con mi lapicera. Sí, estamos tomando nota, sé que algunos están escribiendo en el chat, por ahí si no se animan, pero los que se puedan animar ahí a abrir, no sé quién más les gustaría, sería bueno más o menos que Hola, tengamos unos 4, gracias Elías, bien ahí, puntual, específico, cortito y al pie, digamos. Hola, Ana. Acá con Mirta estaríamos debatiendo con respecto a la apostasía. Alguien Creo está hablando y no que- estoy escuchando bien. Se escucha muy lejos, esperanos un segundo. Sí, No, está acercando. esperanos un segundito, creo que María Rodríguez vale. está hablando. Sí, estamos Ahí con está. Mirta acá debatiendo y creo que nos haría énfasis en lo que es la apostasía,
porque estamos viviendo un tiempo donde la apostasía se está haciendo tan latente que tenemos que pararnos en una sola postura, en la postura de la verdad, y así como otras corrientes de este mundo defienden esa postura que ellos profesan, nosotros debíamos de, creo que el apóstol Pablo nos haría énfasis en eso, en pararnos en esa postura y no movernos de la postura del reino. Bien, perfecto. Perfecto, Mari, Mirta, gracias. Sé que han debatido en todas las clases, han intercambiado sus pareceres, sus ideas, sus aprendizajes. Así que gracias, gracias chicas, gracias. ¿Alguien más? Vamos, vamos. A mí me quedó con el tintero. Yo diría que Saulo nos diría volver a la ley, volver a la ley, a la Torá, no por un tema de religión, sino volver a ese temor hacia nuestro Dios, ¿no? Volvernos las raíces. Porque hoy la iglesia a nivel mundial se hizo su propia leyes, entre comillas, y se olvidó la verdadera ley, ¿no? Que es la primera es amar a Yahweh, a nuestro Dios, sobre todas las cosas, y se fue dejando eso. Pero bueno, me gustaría eso, que nos llamaría la atención y hiciera volver a la Torá, volver a nuestras raíces, donde empezó, donde Dios nos puso. Bien, perfecto, estamos anotando. ¿Quién más? ¿Llegaste a anotarlo ahí, acá lo que escribió Carolina? No, Dice sí. salir a las calles a predicar. Caro nos está diciendo poder salir afuera, que es parte de lo que es la iglesia, ¿sí? Es llamada afuera, ¿sí? A la orden y el último mandato que nos dio nuestro Señor antes de ascender, que fue anunciar el Evangelio, ¿no? No solamente eso, ese mandato dice anunciar el Evangelio, ¿sí? A toda criatura, discipular a las naciones, discipular naciones, dice enseñar todas las cosas que yo les enseñé y que guarden todo eso que yo les enseñé, ¿sí? Así que ese es el último mandato que el Señor les hace a sus discípulos antes de él ascender. Muy bien, perfecto. Acá la familia Lanís, Nair, pide la palabra. Vamos ya con... de Mendoza. Abrite el audio. Hola, familia de Mendoza, Lanís. Qué lindo verlos. ¿Cuánto hace que no nos vemos? Pero me dijeron que ya van a estar por Buenos Aires dentro de unos días. ¿Qué? ¿Se escucha? Sí, te escuchamos. Perfecto. Saben que hablábamos con Fer, bueno, hola a todos, los amamos, los extrañamos y ya pronto nos escapamos para verlos a todos. Hablábamos con Fer que pareciera que Pablo estuviera ahora en estos días hablando de la iglesia, porque no puedes descartar nada de todo lo que escribió Pablo, porque si no fuera por las eras que pasaron y nos dividieron, pareciera que todo aún sigue siendo útil para la iglesia. Y quien queda expuesta en este caso es la iglesia, de que a pesar de que han pasado los tiempos, la iglesia sigue en un círculo vicioso donde siempre lucha con lo mismo, y queda expuesto Satanás, o el enemigo, como le quieran llamar, de que el loco no se reinventa y sigue usando siempre las mismas cosas, las mismas estrategias. Él no ha cambiado, él sigue siendo tan simple, un enemigo simple. El engaño y la mentira, que es lo que siempre Pablo todo el tiempo está diciendo, se hizo tan fuerte, se hizo tan gigante a veces para nosotros, y a pesar de que ha pasado el tiempo no hemos podido vencer. Pero fíjate que Satanás siempre ha sido el mismo y no ha cambiado, no hizo nunca nada nuevo. Lo mismo que le complicó la existencia a Éfeso, a los Corintios y a los demás, aún todavía nos sigue complicando a nosotros. Y pareciera que Pablo nos sigue hablando a nosotros, pero bueno, creemos que estamos hoy más cerca que nunca de ser uno. Nunca. Sí, yo creo, para sumar un poco lo que decía Cris, decía un poco cómo también Pablo tomaba las palabras de Jesús, que nadie los engañe,
Y en Colosenses 2:8 dicen, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Y a lo largo de las clases veía, y lo que más a mí me quedó fue cómo fundamentarnos en la verdad, y cómo hoy podemos ver un montón de voces, un montón de filosofías, un montón de tradiciones que se levantan en contra de esa verdad del Evangelio, y cómo la iglesia se tiene que fundamentar, dejando ya la leche espiritual y comenzando a comer ese alimento sólido y creciendo, madurando y llevando la verdad a aquellos que están en este tiempo engañados, que están ciegos. Así que, bueno, un poco para sumar lo que a lo largo de las clases a mí me bendijo mucho. Pueden seguirnos en nuestra página Apóstoles Cristian y Fer. Gracias, chicos. Como bien decías, bueno, Fer, fue algo que la verdad fui muy reiterativa, yo lo sé, pero fue más que nada para poder dar énfasis, porque cuando leía y estudiaba las cartas de Saulo, veía cómo él estaba totalmente preocupado y defendía la verdad del Evangelio, ¿no? Por todo lo que era, como les decía, amenazado. En todas las cartas, no solo del apóstol Pablo, sino que ustedes van a ver en primera, en segunda de Pedro, van a ver en las 3 cartas del apóstol Juan, de Judas, todo el tiempo hablando de los falsos profetas, de los falsos maestros, de las falsas doctrinas, de las diferentes corrientes y filosofías. Así que es lo que Satanás usa con engaño y con mentira. Así que fui reiterativa, pero para que podamos saber de cómo sí el enemigo trabaja. Y como bien vos decías, que parece que Pablo estuviera hoy a través de sus cartas que fueron escritas desde el siglo I de la Iglesia, nos estuviera hablando y nos habla hoy. ¿Por qué es vigente? Porque la palabra del Señor es vigente. Entonces todo lo que Pablo estuvo hablando es lo mismo que sigue hoy atravesando y siendo atacada la iglesia de nuestro Señor, con las mismas estrategias, como ustedes dicen, ¿sí? Hay algo que solamente no cambia, es la ley del Señor, pero después las estrategias, las maquinaciones, ¿sí? Van cambiando de modo, pero siempre es a través del engaño, que es con lo único, que es la única arma que el enemigo tiene. Y ese pasaje creo que lo tenemos que tener bien presente, que está en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 4, que dice derribando, ¿sí? Que tiene que ver con nuestra lucha, algo que no podemos ignorar, gente, amigos, familia, a lo largo de todo el tiempo. No se pudo ignorar, sabemos que estamos en un confrontamiento espiritual, que las fuerzas son invisibles y que la lucha nuestra, ¿sí?, es mental. Tienen que ver con todos los pensamientos. Somos asaltados, acechados en nuestros pensamientos, ¿sí? Es terrible las voces del enemigo, cómo nos susurra, cómo aterrizan, ¿sí? Y hasta cómo habla en primera persona, y eso es lo que más nos confunde, nos trae en confusión cuando el enemigo habla en primera persona, porque no lo podemos identificar, porque creemos que tiene que ver con una voz que sale desde nuestro interior y que es nuestra, que tiene que ver con nuestra conciencia, donde él mismo te hace, por ejemplo, pensamientos en la mente de uno, más como la maldad ha crecido y toda la perversión se ha incrementado en este tiempo, diciéndote, no sé, yo quiero matar a esta persona, yo tengo deseos de suicidarme, y uno cree y va guardando, ¿sí?, esos pensamientos como que si son propios, y el enemigo habla de esa manera. O yo no tengo ya lugar en esta familia, en esta comunidad de fe, a mí no me quieren, ¿sí?
y en realidad es el enemigo que está poniendo todos esos pensamientos, ¿sí? Contra tu prójimo, contra tu familia, de fe, trabajando obviamente en deseos que no están reformados, ¿sí? En cuestiones que no han sido sometidas bajo el Señor, cosas que todavía son pasiones desordenadas en nuestro interior, entonces el enemigo se aprovecha y también hace uso de eso. Pero como bien ustedes decían, las palabras de Pablo y en realidad el espíritu, ¿sí? de sus palabras es vigente, porque así es el espíritu de nuestro Dios, es vigente y es una verdad presente lo que se escribió hace tantos años para la iglesia del Señor Yeshua de estos tiempos. Y tiene que ver con lo que ustedes dijeron, algunos, donde Elías nombró las palabras raíces, y a lo largo de las Escrituras somos exhortados, y el Señor dice, vuelvan a las sendas antiguas. ¿Sí? ¿Qué se está refiriendo los profetas cuando hablan de volver a las sendas antiguas? Tiene que ver a lo que ustedes fueron instruidos, en lo que ustedes fueron enseñados. Y a mí sí me llamó algo poderosamente la atención cuando Pablo, en dos oportunidades, tanto en la carta de los Gálatas que vimos, como en la carta a los de Tesalónicas, él les dice, si hay alguien que les viene a anunciar otro evangelio, sea otra persona, sea un ángel, ¿sí? Sea un ángel, o yo mismo venga con otra cosa de los que a ustedes yo los enseñé y los formé y los instruí, no lo reciba, sea para ustedes anatema, sea algo totalmente apartado de ustedes. Ustedes, dice, ustedes lo tienen que desechar. Y a mí me llamó la atención que él mismo dijo, hasta si fuera yo, que vengo ahora y no sé, se me ocurrió, pero le quiero agregar algo, no era tan así, miren, en realidad se trata de esto. Pablo dice, los que yo a ustedes, así como él se me fue revelado, como fui instruido por el propio Señor, no, nadie me lo enseñó, ningún hombre, sino el mismo Señor se me apareció, me lo reveló, estuve 14 años cotejando todo esto, ¿sí? Con la ley, con la Torá, de lo que yo era celoso y defensor a muerte, porque perseguía y mataba, y ahí me di cuenta y descubrí que todas las escrituras estaban siendo, hablando y aguardando, como aguardaron los profetas, ¿sí? Antiguos, guardaron y hablaron del espíritu del Mesías, que se manifestó en la persona de Yeshua como Hijo de Dios, como un espíritu encarnado, haciéndose el verbo carne, ¿sí? Yeshua, viniendo la salvación de nuestro Dios, y Él como Salvador. Entonces dice, todo esto ustedes lo tienen que abrazar, y nadie los tiene que mover. Por eso los profetas también le decían al pueblo de Israel, vuelvan a las sendas antiguas, vuelvan a la Torá, vuelvan a la ley del Señor, cuando ustedes la guardaban, cuando ustedes no solo la estudiaban, sino que se las enseñaban a sus hijos y andaban en temor y andaban en obediencia y bajo la cobertura de eso, de nuestro Dios. Y Pablo acá está diciendo lo mismo, y en Tesalónica dice lo mismo. Si alguien le quiere venir a decir con respecto a la venida de nuestro Señor, a la segunda venida, que va a acontecer, que ya pasó, que va a acontecer otra cosa, dice, no le crean, no le crean. Sean afirmados en los que cuando yo fui a verlos, cuando él estuvo presente en Tesalónica, lo que yo les hablé, lo vuelvo a reafirmar en esta carta. Y vuelve a decir, si alguien como si fuera yo o otra persona les dice otra cosa, no lo reciban. Entonces, Pablo hizo mucho énfasis en esto. Y yo pensaba y digo, ¿será que entonces Pablo reconocía bien que más allá, que el poder del Señor se perfeccionaba en él, y como nosotros somos humanos,
y hay también debilidad, porque esta carne todavía es corruptible hasta que seamos transformados en esto, para que sea incorruptible, que es lo que falta, que se transforme. Pablo dijo, hasta cuidado de él mismo les habló, no vaya a ser cosa que yo el día de mañana les diga otra cosa, ¿no? Y me llamó la atención la noticia que salió, que seguramente ustedes la vieron, la noticia de Bergoglio, ¿sí? Para los, no voy a decir el Papa, bueno, no es nuestro Papa, ¿sí? Sino por Bergoglio, Jorge, ¿no? Chicas, Sí, Jorge. sí. Jorge Bergoglio, en donde dice que ahora los homosexuales pertenecen a la familia de Dios, y ustedes saben que acá no somos homofóbicos ni discriminamos, los amamos, tenemos familiares que han tomado esta decisión, pero él aceptando todo lo que es que se puedan de alguna manera tener el casamiento y que ellos lo puedan bendecir y ser partes. Y muchos se levantaron cuando escucharon esto a través del documental que se hizo, diciendo, hace años atrás, cuando él era obispo de acá, de la iglesia en Buenos Aires, en Argentina, decía, fue uno de los que luchó para que la ley del matrimonio igualitario no se hiciera. Y tú decís, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó? No, entonces muchos dijeron, bueno, qué bueno, por fin, la iglesia católica se está ayornando, ¿no? Se está adaptando a estos tiempos, está dejando de ser tan conservador y tan arcaico, y ahora tiene la mente más libre. Y cuando veía esta noticia pensaba en esto, pensaba en cómo hombres también de la propia iglesia, de la religión evangélica, han pedido un hombre muy reconocido, un hombre que es de Dios y ha sido usado en el tiempo de los 80 y 90 por el Señor, la unción, la manifestación, la presencia del Señor, y después vimos como que se había un poco desvirtuado y este hombre públicamente pidió perdón y dijo que él había errado, que él se había equivocado predicando el evangelio de la prosperidad. Yo creo que ese acto fue muy bueno para la iglesia del Señor. Es un hombre reconocido, y que él haya dicho eso. Dice, por años estuve errado, predicando, ¿sí? Y llevando a otros y hablando sobre el ministerio de la prosperidad. Y ahí totalmente cayendo en la trampa y en el engaño y haciendo obviamente caer a otros. Entonces, por eso también Pablo decía, andemos con temor, andemos con temblor, no vaya a ser cosa que empezamos bien y Satanás con su astucia, ¿sí? Nos hace errar del camino y alejarnos de la verdad. Por eso es tan importante rever nuestras vidas, rever nuestra comunidad y ver si para permanecer en el Señor, porque si no, dice que nada podemos hacer separados de Él, si las palabras del Señor permanecen en nosotros. Y eso es algo que sí me gustaría a ustedes dejarles, que ustedes vuelvan a rever las palabras de nuestro Señor, vuelvan otra vez a leer de cuando el Señor estuvo y su ministerio acá en la tierra, y podemos encontrar en Mateo 5, 6 y 7 la doctrina de nuestro Señor, que por ahí ustedes la leyeron y la conocen, pero hay tanta riqueza y tenemos que discernir, ya no de una manera rudimentaria, no de una manera básica y elemental, como la hemos estudiado o como la hemos entendido cuando todavía éramos niños, sino que a medida que vamos alcanzando madurez, tenemos que saber diferenciar qué el Señor estaba diciendo, ¿sí? Cuando decía, si alguien te pega en una mejilla, vos poné la otra. Porque después decimos, bueno, no hay que contestar, no podemos decir nada porque somos hijos de Dios, porque el Señor dijo que todo aquel que nos pegue en una, le ponemos la otra. Entonces vos decís, bien,
De una manera elemental, la persona diría, bueno, se dejaría pasar, se dejaría insultar por quien sea, ¿sí? Porque es lo que entendemos de una manera por ahí más elemental, más básica. Pero el Señor se estaba refiriendo bien a todo lo que tenía que ser por la causa del Evangelio, por la causa propia del Señor. Por eso cuando Él fue a ser entregado y saca una espada, Pedro, ¿se acuerdan? Y le corta la oreja a uno, el Señor le dice, Pedro, guarda tu espada. Porque el que dice, creo que el que dice, ¿cómo? Me están soplando por acá. ¿Cómo dice Emma? Contanos. Como algo como que espada mata. Claro. Dice, todo aquel que quiera sacar su espada, de esa manera también va a recibir. Y el Señor le dijo a Pilatos, mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, donde sí hay guerra, donde las autoridades, ustedes van a ver Romanos, ¿sí? Y cuando dice que las autoridades son delegadas por Dios, y hay algunos que se les da la autoridad justamente para usar espada, porque si no decir, bueno, entonces todos aquellos hijos de Dios que son policías, militares, que van a la guerra, voy a decir, ¿qué pasa con ellos? No. Dice, mis hombres, si mi reino fuera este, mis hombres pelearían. Pero la pelea que nosotros tenemos, los que militamos para la causa del Señor, que no tiene que ver con espada, tenemos que entender y conocer otras armas, ¿sí? Y ahí me gustaría leer con ustedes, pero antes tengo, como ya les digo, no las tengo acá solo a las chicas para recolectar las preguntas, sino para que nos puedan contar algo que no llegamos a ver, no es que vamos a dar una clase, pero nos faltó unas cartas que son las últimas cartas que Pablo escribe antes de ser ejecutado, y son primera, segunda de Timoteo, y que junto con la carta, con la epístola de Tito, eran hijos, había engendrado Saulo a estos jovencitos, ¿sí? Y ellos estaban al frente de las comunidades de fe. Pablo les escribe y les da muchas recomendaciones en esas cartas. Son las últimas. Primera y segunda de Timoteo, las últimas que Pablo escribe antes de ser ejecutado, ¿sí? Y las chicas ahí nos van a decir, hay algunas cositas que tienen que ver con todo lo que estamos justamente hablando ahora con respecto a esto, del cuidado, de estar cimentados en la verdad, de retener las palabras de nuestro Señor. Y ahora seguimos hablando otra vez, interactuando. No, pero hablemos más tranquilo, más relajado. Las chicas hablan más de relajadas. ser profesor te da miedo, ¿viste? No, por ahí estas cartas que son las que nos faltaron en estudiar, en profundizar, justamente hablan de la doctrina, de la sana doctrina y de cómo la iglesia debería tener una conducta, ¿sí? Que la iglesia debería dar un testimonio de cómo ser cristianos en la sociedad, ¿sí? Justamente esas cartas, hablan y enseñan. Las ancianas sean ejemplo en todo, a las mujeres más jóvenes. Los hombres sean puros, sean sobrios, sean castos, ¿sí? Habla como si fuera una lista de cosas que deberíamos de ser y de hacer como cristianos, en base a la conducta, ¿no, Eli? En base a cómo deberíamos de ser un testimonio, esas cartas vivas, como decías, Bonair, esas cartas leídas con nuestra vida, ¿sí? Acimentadas en la verdad, ¿sí? Acimentadas en Yeshua, no porque sean cuestiones obligatorias que uno debería hacer, ¿no? Como cumplir, porque sería como estaríamos charlando de los fariseos. recomendaciones. Claro,
pero que en realidad están basadas en el verdadero conocimiento de Yeshua. Si uno conoce el verdadero evangelio, nuestra vida es transformada y somos literalmente una carta leída con estas acciones, practicando el evangelio, el misterio de piedad del cual hablaste, en el que sí habla de practicar la bondad, ¿sí? De hacer cuestiones y cosas y nuestras acciones hablen de la bondad de Yeshua, ¿no, Eli? Sí, y lo que veíamos mucho en Timoteo, sobre todo, es como Pablo continuamente lo está aconsejando, ¿no? Y lo hace como un padre a un hijo, ¿no? En todo el tiempo le está diciendo, y ten en cuenta esto, y afirma esto, y recordá esto. Y una de las cosas que destacábamos es que él siempre lo hacía ver que en su interior estaba todo lo que él necesitaba para llevar adelante esta iglesia, ¿no? O sea, le hablaba de su fe, de su madre, de su abuela, Sí. ¿no? Y Como lo habían instruido, Claro. sí, en la ley del Señor, en las escrituras, como sí Timoteo ahí conocía. Bueno, digamos, se ve un apresuramiento, obviamente, claro. fíjense que Encima eran Saulo, las últimas cartas, ¿no? claro, Que escribía él y- estaba, dice, estoy a punto ya de recibir ya me voy, mi ya me premio, voy. ya Claro, me voy. ya estoy. Qué bárbaro, ¿no? Piensen en esto, piensen en Pablo, en Saulo, que él mismo decía, para mí el morir es ganancia, pero estoy acá, me quedo todavía en mi cuerpo por amor a ustedes, por la entrega, ¿no? Que el tipo tenía. Él decía, él conocía bien a su Señor, y su Señor lo conocía. Qué mejor que estar con él por todo lo que Pablo veía, ¿no? Y estaba cansado, yo me imagino que ya Sí. estaba cansado. Me gusta mucho ver la película que hacen de él, Sí. de que en un momento lo representan como en su cuerpo, como que él estaba encorvado, y eso daba indicio o era reflejo de los azotes que había recibido, Claro, de sí. toda la vida, porque la verdad, todas las cosas que pasó, sus naufragios, las persecuciones, que lo picaba una serpiente, que lo apedreaban, que no, todas esas cosas que él siguió hablando, pero que él llevaba, ¿no? Esas marcas en su cuerpo, se veía su andar, su postura, ¿no? Como estaba, como la representaron muy bien en la película, y yo creo que es así. Y Pablo dice, me estoy por ir, y la verdad, hijos míos, necesito que estén firmes porque es tan fuerte, y como el enemigo hace todas las estrategias, ¿sí? Y tiene que ver con eso. Hay un pasaje que... sí. No, justo iba a decir que una de las cosas que por ahí él habla, no solamente en la carta les da como el testimonio que deberían de ser como hijos de luz, sino que hace la advertencia de la persecución y de lo que la iglesia va a vivir por celar este evangelio de verdad, este evangelio de conocimiento de Yeshua, del verdadero, y que esas persecuciones van a ocurrir. O sea, nos van a perseguir, vamos a ser tentados por las filosofías, como hablábamos en las clases, ¿no? Como que vamos a estar siempre al borde pero busquemos la verdad, busquemos a Yeshua, busquemos el conocimiento verdadero. Y él, que hay un pasaje que está en segunda de Timoteo, Sí. que él dice, en el 3, le habla a Timoteo y le dice, te van a pasar estas cosas, vas a tener persecución, justamente por el testimonio de él mismo fue perseguido, fue azotado, dice, te van a pasar todas estas cosas, pero dice, y de todas esas me ha librado el Señor, como si, tranquilo, porque te va a pasar, pero de todas el Señor siempre va a estar ahí, va a ser tu sostén, Él va a ser el que te va a dar la luz del camino donde tenés que ir, no va a pasar, si vos guardás el Evangelio de verdad, entonces el Señor te va a guardar en su mano, ¿no? Así que, Sí. nada, eso fue como algo que a mí, leyendo Wow, un justamente, alivio. es como decir, bueno, vamos a ser perseguidos, esto te va a pasar, pero si vos aguardás en el Señor, si vos lo buscás de todo corazón, si vos permanecés en la verdad, como todas las cartas de, ¿no? Permanecer en la verdad, permanecer en Yeshua, permanecer de todo el Señor, de toda esa persecución, Él te va a librar, ¿no? Así Sí. que, Sí, una de las palabras que usa ahí en el libro de Timoteo Pablo es retener, ¿no? Dice Sí, retén. muchas veces Sí, dice retener todo lo que
lo que te ha sido enseñado. Acordate, considera siempre. Son todos consejos, son todas sugerencias, y esto, como el Señor mismo dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen que yo vencí al mundo. Y hablábamos con las chicas de estos tiempos peligrosos, porque todo lo que estamos hablando, más allá de que ustedes participaron de la materia el final de los tiempos, en el que estamos parándonos acá en los dolores de partos de Mateo 24, y bien como Walter desarrolló todo lo que va a acontecer, ¿sí? De que nos habla Apocalipsis, libros que es totalmente destinado para los siervos, ¿sí? No para los niños, para los siervos del Señor. Y ahí estamos parados, todos estamos atravesados por el tiempo. Y ahí hay un pasaje que me gustaría poder dejar, que se encuentra en Romanos, capítulo 13, ¿sí? Versículo 11, que dice así. Si ustedes ahí tienen sus Biblias, las pueden seguir conmigo a la lectura. Dice, y esto conociendo el tiempo, nosotros conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos, ¿no? Dice, ya es tiempo de levantarnos del sueño. Nos hace vincular un pasaje que también está en Efesios, capítulo 5, que dice, y despiértate tú que duermes, y te alumbrará la luz del ungido, del Mesías, de Yeshua, ¿sí? Y en el versículo 12 de Romanos, ahí 13, dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Yeshua y no proveáis para los deseos de la carne. El Señor está diciendo, fíjense cómo ustedes se están conduciendo en el tiempo en el que estamos, en esta noche que está avanzada y que pronto va a venir el día y que estamos más cerca que nunca de nuestra salvación. Voy a decir, ¿qué salvación? Si ya nosotros somos salvos de la salvación total, de lo que habla ahí en Corintios 15, cuando dice que vamos a ser totalmente, esto incorruptible se va a transformar, esto corruptible se va a transformar de incorruptible, ¿sí? Y va a ser completa ahí toda nuestra salvación. Pero mientras tanto que estamos en este cuerpo, ¿sí? Dice, ojo con los deseos que están ahí en la carne, no los alimenten. Ojo con, en esta noche que está avanzada, ustedes estén dándose a las borracheras, a las glotonerías, ¿sí? Comiendo, no teniendo en cuenta, no siendo conscientes del tiempo. Y habla algo sobre no en lujurias y lascivias, ¿sí? Con lo que también ustedes hacen con sus cuerpos, y no en contiendas y envidia, que es lo que ustedes hacen con su prójimo, ¿sí? Cuidándose ustedes y cuidando las relaciones con el otro. No en contiendas ni envidias. Eso tiene que ver con tu hermano, eso tiene que ver con tu prójimo. Ni con peleas, ni con iras, ni con celos, ni con competencias, esas cosas que tienen que ver con justamente la carnalidad, las inmadureces que están en los hijos, que son también hijos, pero que están en estas cuestiones y que no terminamos de madurar. Entonces, no provean para eso. Ustedes sigan alimentando, fortaleciendo y ejercitando su hombre espiritual para ir madurando, ¿sí? Y seamos conscientes en el tiempo. Dice, vístanse
del Señor Yeshua tiene que ver también con Gálatas 3:27, habla también de vestidos del Señor, ¿sí? Y dice así, porque tenemos algo y nos da que tienen que ver con las armas de la luz. Bueno, ahí tiene que ver con todas las, lo que hemos visto en Éfeso, de la lucha contra quien tenemos, esa lucha profesional, que los principados, potestades, totalmente ejércitos de las tinieblas que responden a su comandante, que es el adversario, el enemigo de nuestras almas, y que trabajan con engaño y con mentira. Y ustedes fíjense que Satanás, espíritus solo elementales, que son esas huestes que trabajan y operan en nuestra mente, esos de los rangos más chiquitos, son los que te engañan, son los que traen esas ideas oscuras, son ideas de las tinieblas, pensamientos de las tinieblas, como antes te mencionaba, de cómo él trabaja, ¿sí? Hablando en primera persona, ¿sí? Para también vos no puedas ver la imagen y la semejanza de tu Dios en tu vida, y también te pone contra tu prójimo, pensando mal. Pensás mal, esos pensamientos que vienen pensando mal del otro, y aunque vos creas que sos una persona moralmente por ahí correcta, y uno se siente por ahí con el poder de juzgar al otro o medir. A mí me gusta mucho, por eso les decía, que veamos las palabras de nuestro Señor. El Señor dice, con la misma vara que vos medís, así también vas a ser medido. De la misma manera que vos juzgás, eso también vuelve para vos. Así también sos medido. Y el Señor también dice en Mateo 7:12, dice, todos aquellos que ustedes quieran que los hombres hagan con ustedes, así también ustedes hagan con ellos. ¿Sí? Por eso digo, hay que rever las palabras de nuestro Señor. Hay que rever lo que Él nos dejó, lo que nos enseñó, guardarlas, retenerlas, para que nosotros podamos permanecer en el Señor. ¿Sí? Y dice, no piensen en cosas malas, piensen bien, ¿sí? Del hermano y del otro. Y si vos decís, sí, pero el hermano la verdad que no es nada bueno, las cosas que dice, vos tranquilo, vos seguí. Si tenés, como Él nos hace ministros, y una palabra de reconciliación, anda a tu hermano junto con otro, exhortalo con amor para que se vuelva y lo puedas ganar. Y si no, no te preocupes, que ya va a ser juzgado. No te preocupes, si él no se quiere volver tu hermano, bueno, allá él va a estar delante del Señor, y dice que no solamente van a ser juzgadas nuestras obras, sino toda palabra. Por eso dice, guarda el que le dice necio o fatuo a su hermano, también comete homicidio. Por eso toda palabra que nosotros también pronunciemos y digamos, también vamos a ser juzgados. Los hombres van a ser juzgados por sus dichos. Por eso Santiago decía, refrenen su lengua. Me parece que vamos a seguir con las materias de las cartas de Pedro, de Santiago, Seguimos. de Juan, de Judas. Tenemos una acá, la familia Lanís, que está allá. La familia Lanís. Tomó coraje y ahora Igual está. antes de mencionar la pregunta, quería mencionar, porque algunos más respondieron a tu pregunta. Y Perfecto, vamos Sí, entonces. Sí, mirá, ya salta todo. Anteriormente, Robert nos había comentado que Pablo estaría muy preocupado por la mezcla que hay hoy en día, Sí. la falta de fundamentos, que es algo que vos mencionaste, y haría muchísimo énfasis en el evangelio de poder contra el evangelio de las palabras elocuentes. Y bueno, y Cristian... Muy bueno eso. Sí. Muy Sí. bueno. Sí. Y, no sé Uy, si ya querés se me comentar surge algo. una. ¿Por qué creen que no vemos poder en la iglesia del Señor? ¿Por qué creemos que carece de poder la iglesia de nuestro Señor? En unas de las clases estuvimos viendo algo de un porqué.
¿por qué carece de poder? ¿Por qué la iglesia del Señor del primer siglo, empecemos de la iglesia primitiva? ¿Sabés qué? Creo que... No, acá ya quieren Emma responder. quiere responder. Emma quiere Emma responder. quiere participar. La gente de atrás, la gente detrás de cámara, las que están en bambalina, no. Tienen que estar acá. Tenés que Como Que estar se ustedes. conecte si quiere. Cristian Maidana también compartía y tiene un poco que ver con esto que vos decías. Él hablaba de la lógica del hombre, que está tan patente en la iglesia de hoy, y Pablo nos llevaría a quebrar estructuras y a empaparnos de la lógica y lógica del espíritu. Perfecto. ¿No? Y tendría un poco que ver Muy con bueno, esto que che, vos preguntabas, todo ¿no? esto Lo podemos copiar. Copy sí, paste. le voy a pedir que lo copien, no, Sí, porque, sí, sí. porque es interesante y tiene que ver cómo uno va creciendo y va entendiendo. Y me gustó mucho lo de las palabras elocuentes y el evangelio de poder. Fíjense que tanto Priscila como Aquila es uno de los servidores que tenía Pablo junto a su trabajo ministerial. Dice que agarraron a un hombre llamado Apolo, que era un hombre conocedor, que conocía el bautismo de Juan y que era un hombre muy elocuente, sus palabras, su oratoria, ¿sí? Pero dice que vieron algo que justamente lo que faltaba era el poder de el espíritu, ¿sí? Y dice como que lo afirmaron en eso. Y está muy bueno porque en ese tiempo, como en el día de hoy, la influencia tenía que ver con todas las escuelas griegas, ¿sí? Los griegos eran los más reconocidos, inteligentes y sabios de ese tiempo. ¿Y por qué hoy seguimos viendo lo mismo? Justamente por esto, por estas filosofías, ¿sí? En que están atravesados las idiosincrasias, las culturas, ¿sí? Del mundo y también la iglesia, ¿sí? De justamente no como por ejemplo, no sé si ustedes sabían, pero la rama pentecostal, esto es a modo de información, cuando estuve viendo de cómo se origina, de cómo se funda la rama pentecostal evangélica, y tenía que ver con personas que eran de alguna manera un nivel bajo cultural, intelectual y social bajo, ¿sí? Y no como calificaban para la rama bautista, que eran los que estudiaban y tenían el conocimiento de las escrituras. Entonces, la rama del pentecostalismo nace, ¿sí? y se forma de esta manera. Entonces se aleja del estudio de las escrituras y hace uso de, bueno, vamos a las manifestaciones del espíritu, pero también sus vidas no reflejaban una integridad, crecimiento, desarrollo, ¿sí? Y yo dije, ¿cómo igualmente espíritus marcan todas estas cuestiones, ¿no? Claro. Cómo los bautistas, por ejemplo, una de las ramas de la religión evangélica, tuvo que romper algunos con estructuras porque tampoco se le daba lugar a los dones por ahí del espíritu, ¿no? A las profecías, al hablar en lenguas. ¿Qué cosas, no? Vos decís, y todo tiene que ver con corrientes, con, por así decirlo, con religión, ¿sí? Con religión. Me gustó mucho leer una frase que dice un hombre, un maestro, que se me fue ahora el nombre, John MacArthur. John MacArthur dice, el mundo está encarcelado en sistemas de creencias y la iglesia está también atravesada por las diferentes filosofías, y entró el humanismo, la filosofía, la psicología, ¿sí? El secularismo y todas estas cuestiones que también se infiltraron y terminaron de contaminar. Por eso estamos hablando, ¿no? De sendas antiguas, de la verdad, de las palabras de Yeshua, qué es lo que Él nos dice, que nos muestra realmente cuál es el evangelio, ¿sí?
cuál es el carácter que tenemos, cuál es nuestra pelea, de qué armas estamos provistos, qué armadura tenemos, pero define bien diciendo que el arquitecto de las fortalezas es el propio adversario, es el propio Satanás, y ustedes saben que las fortalezas están paradas sobre argumentos. Argumentos que están conformados por diferentes ideas y pensamientos de todas estas filosofías, ¿sí? Todos estos ideologías, ¿sí? Todos estos, ¿cómo es esto? Digamos, amor al conocimiento, que tiene que ver con un conocimiento de este mundo, que es terrenal, ¿sí? Que no proviene de arriba, que no proviene del Señor. Y dice que las personas de alguna manera están fortificados ahí, están como refugiados ahí, ¿sí? Están detrás de esas fortalezas, fortalezas que se construyeron, que se levantaron, ¿sí? Con argumentos totalmente mundanos, con filosofías o huecas sutilezas, como bien Fer hoy nos leía en Colosenses capítulo 2, versículo 15-16. Ahí están, las personas están refugiadas. Y mientras leía esto, ¿saben qué comparaba? Estábamos buscando con las chicas, vi una película que se llama Operación Final, que no sé si ustedes la leyeron, que tienen que ver con el arquitecto del Holocausto que estuvo Adolfo Hitler. Este hombre se llama Adolf Eichmann. Y la película Operación Final, que lo terminan encontrando, este tipo estaba acá en Argentina, presidencia de Perón, lo descubren, ¿sí? La inteligencia israelí, y lo llevan a Israel. Y ahí estaban todas las víctimas que comparecen en el juicio contra él. Dice, y este juicio contra él fue transmitido en vivo a todo el mundo. No sé si fue el único, pero fue el primer juicio transmitido a todo el mundo. Y al final de esta película, Operación Final, si alguno después la quiere ver, es muy bueno verla. Y este tipo fue, dice, se lo llamó así como tenía, Mengele era el médico, ¿no? El médico. Este era el arquitecto. Este diseñó los campos de concentración, los diferentes campos de concentración y las torturas. Increíble, porque vos decís, digamos, totalmente influenciado por el propio Satanás. Y cuando estaba leyendo dije, qué bárbaro cómo actúa de esta manera. Es el arquitecto, ¿sí?, de las fortalezas que se paran en los argumentos de filosofías que él mismo introduce en el mundo y hasta se infiltra en la propia iglesia. Y tiene a todos, como estaban los judíos, los polacos, ¿sí?, detrás de esas fortalezas. Son personas tan refugiados ahí, ¿sí? Y las personas están ahí, están encarcelados en sistemas de creencias. Por eso la verdad nos hace libres. Conocer a Yeshua, no creer en Yeshua. Conocer a Yeshua. Conocerlo nos hace libres. Por eso nosotros anunciamos y enseñamos las verdades de Yeshua, para que las personas, derribando ¿qué? Fortalezas y argumentos que se levantan contra el conocimiento a Dios, llevando cautivo a la obediencia a Yeshua. Ese pasaje es terrible, 2 Corintios 10:4. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, no solamente anunciar el Evangelio, enseñar
¿Qué es? Discipular. ¿Para qué este instituto? ¿Porque nos gusta ser un instituto? Él dijo, enseñen, discipulen naciones, porque el enemigo hace algo. El enemigo engaña naciones. Si ustedes ven en Apocalipsis 20, cuando Satanás va a ser liberado después de esos 1000 años, dice que va a salir a engañar a las naciones, como hace hoy. Toda la agenda global, ¿sí? Y todo lo que están llevando a cabo las primeras potencias están bajo el engaño y la influencia de Satanás. Todas las ideologías, ¿sí? Todo lo que se va a llevar a cabo, todo el plan, todas las estrategias. Él sale, y por eso nosotros es discipular naciones, vayan y enseñen todas las cosas y que las guarden para permanecer en mí y yo permanecer en ellos. Y obedeciendo, estamos bajo, estamos bajo. ¿Se acuerdan cuando hablamos del cerco ese de la ley, esa protección de Dios, y hablamos sobre la costumbre y tradiciones de hombres, el tacanón que hacían los fariseos y cómo las personas las llevaban ahí? Bueno, el que no solamente tengamos palabras bonitas, sino que nosotros estemos cimentados en Yeshua, en la verdad, que lo podamos conocer, y no solamente anunciar a los que nos conocen el evangelio de paz, el evangelio de verdad, sino que también enseñemos las palabras de nuestro Señor, nosotros obedeciendo y practicando nuestras vidas y enseñándoles a los otros que la guarden. Vos vamos a ver una iglesia de poder. ¿Por qué? Porque estamos bajo el Señor, ¿sí? Y de alguna manera esas señales nos siguen. Nosotros no vamos buscando el poder. Son cosas que lo que nosotros obedecemos y anunciamos se manifiestan. Se manifiestan. Y no sé cuánto vamos ya. Yo me quedaría horas hablando y ustedes, bueno, vamos casi una hora ya. ¿Querés darle el lugar ahí a Cristian que Sí, preguntó? dale, vamos con Cristian. ¿Querés hacer la pregunta? Porque yo me Ahí emociono habilitate. y me emociono. ¿Dónde estás, Cris? Pará. ¿Estás con el micrófono abierto? Sí. ¿Cris? Sí, Escuchá. está abierto, pero no sé. No te escuchamos. No te escuchamos. Espera, no sé si estás hablando. Ahí se para. Ahora. ¿Me escuchás? Eso no. No, para. Pará que no te Parece escuchamos. que- Ahí, habla, dale. Sí, Ya está estoy en el abierto. señor. ¿Escucha? Parece que ustedes no me escuchan, ¿no? Si no, lo Si ponemos no, acá. abrimos acá. Para que te escuchamos acá. Así, ahí, ahora sí, a ver. Ahora. Ahora, ¿escucha? Cris, a ver. ¿Sí? ¿Se escucha? Los demás me escuchan. Por ahí. ¿Se escucha? 2, 3. Ahí estamos, ya son. Sí, decinos, dale, Cris. ¿Sí? ¿Ahora se escucha? Sí, acércate a él. Acerco sino acá. Ahí está. Ahí, dale, a ver. Se escucha mejor. Lo que quería hablar un poquito para que me corrijas y de paso también nos amplíes. Y hablábamos un poquito en Efesios 6:10, hemos hablado mucho acá con los chicos. Y si hay algo que en un principio siempre mi sensei me enseñó, es que él me decía, conocemos tanto las huestes de maldad y conocemos tanto a nuestro enemigo, y por mucho tiempo como, digamos, cristianos, nos enfocamos en conocer tanto al enemigo y nos olvidamos de conocer las propias herramientas que nosotros tenemos. Y lo hablo con causa de conocimiento que desde chiquito nací con mi vieja agarrando a piñas y a patadas a los demonios, porque así cerraba con Anaconda y se la llevaba con mi viejo y andaban de gira y andaban liberando. Y yo me acuerdo las noches, pero noches enteras, donde en mi casa eran las 3 de la mañana y vos escuchabas una futura hermanita que se convertía en un cerdo, otra que caminaba con maraña así para atrás. Yo tenía 8 años en ese tiempo. Y era tremendo para un niño ver eso. Y por mucho tiempo yo me acostumbré a esas guerras, digamos, supuestas espirituales. Pero si algo que me voló la cabeza
de Pablo es como él se jugó la vida por darnos herramientas para poder contrarrestar a nuestro enemigo. Pero a causa de nuestra religión siempre quedamos como soldados que iban a la guerra con cucharas. Y a causa de esto, como vos hablaste recién un poquito de que no teníamos el conocimiento, no teníamos la verdad y siempre perdimos mucho en las guerras haciendo guerras con herramientas físicas. No sé, a ver si me explico. Con herramientas físicas quisimos luchar una guerra espiritual y aún hoy lo vemos. Pero gracias damos al Señor porque eso ha cambiado. Y me gustaba mucho cuando yo leía, a ver, acá está. Leía y mi pregunta era basada acá, porque personalmente yo, cuando empezó esta pandemia y toda esta historia, me puse a analizarme a mí mismo, ver cómo estaba mi vestidura y me di cuenta cuán carente estaba yo del yelmo de la salvación. Porque yo entendía que eran dos cosas separadas y en esto corregime, porque en el 6:11 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Sí? La verdad, digamos. No solo la palabra es la espada, sino que también el yelmo. El 17. ¿Sí? En el 17. Sería la palabra que hoy te salva de tantos ataques de Satanás. ¿Por qué? Porque en un momento te diste cuenta que todos empezamos a caer bajo una línea de pensamiento que bajó Satanás, sobre todo, todas las naciones, no sé, todos empezamos a caer en una misma línea de pensamiento y muchos no sabíamos, yo al menos me encontraba y no sabía cómo contrarrestar esto, porque sí, vos sabés que dice que se hace de cierta manera, pero a la hora de ponerlo por obra, uno no sabía cómo hacerlo y no sabía si hacer un acto profético para cambiar las cosas, no sabía si hacer, qué sé yo, caminar sobre la sal, no sabía qué hacer, pero nos dábamos cuenta cuán carente estábamos del conocimiento de la herramienta correcta para contrarrestar esto. Y era tan simple como a veces nos hablaba Pablo, la única manera de contrarrestar todas estas líneas de pensamiento que venían a nuestra mente era con la verdad. No había una manera de salvarse de todas esas líneas de pensamiento que teniendo el yelmo de la salvación, que era la verdad, y la espada, que era lo único que nos salvaba. Entonces, hoy hablaba con muchos amigos y trataba de instruirlos en esto, en que es tiempo de que cada vez conozcamos más cuáles son las armas que nosotros tenemos, cuáles son las armas que nuestro Jesús nos dejó, que nuestro Padre nos ha confiado para contrarrestar todo esto, como decías vos, dardos y demás que Satanás nos está enviando. Entonces, para cerrar, ¿cuál es la historia hoy? Que yo creo que la manera de poder salvar a los demás es ir con esta verdad, hablarla constantemente, no basada en actos religiosos, no basada en pensamientos o formas que traemos de años, sino ir con verdades y empezar a hablar, como en un momento Sergio, creo que en el capítulo 5, hablaba de cómo Satanás a través de sus demonios nos habla en primera persona diciendo suicidate, suicidate, y nosotros tenemos que ir con la verdad y hablar al que se está queriendo suicidar y no ir y llevarlo a veces, porque lo hablo porque muchas veces uno lo quiso hacer, se lo llevó a orar, le ministró, el otro se endemonió, estuvimos horas ahí, cuando realmente la historia era muy diferente y la única manera de contrarrestar todos esos pensamientos de suicidio que tenía la persona era hablándole la verdad, que la verdad está en su palabra y que espero que se haya entendido. Se entendió. Cris, sabes que nosotros en el Señor estamos provistos de todo, ¿no? Eso tenemos que saberlo. De ahí a que hagamos uso, ya corre por nosotros, ¿no? Pero estamos provistos. Ahí mismo podemos y hemos repasado y hemos mirado y hemos leído las armaduras, las armas. Si ustedes buscan las palabras armas, recién leímos en Romanos 13, habla de armas de luz, de vestirse de armas de luz, habla de armas de justicia. Está en Efesios cuando habla de armadura, que tenemos nuestras armas que son poderosas en Dios y no son carnales, obviamente. Lo que pasa es que las obras de Satanás dice, el enemigo no vino sino para matar, robar, aunque digo hurtar, robar y destruir. Y justamente hay algo que él te roba y que son las verdades, que es con la que justamente vos tenés esa arma ofensiva. Y que el mismo Señor usó en el desierto cuando fue llevado y el mismo Satanás se le apareció.
Y él dijo, escrito está. No importa lo que vos vengas a decir. No vas a tentar al Señor tu Dios. Yo sé que Él va a mandar sus ángeles. De hecho, estamos rodeados aquellos que temen al Señor. Hay ángeles a nuestro servicio. Y ángeles que si nosotros declarando los lugares celestiales son los que se activan para pelear las batallas. Así que, pero nos roban, es una de las obras de las tinieblas. Te mata, no solo te mata el propósito. Si hay algo que viene es para matar tu propósito, ¿sí? Te mata tu vida espiritual, te destruye el alma, ¿sí? Y te roba las verdades que son con las que vos contrarrestás justamente todos esos pensamientos que aterrizan en la mente de uno. Y nosotros creo que lo vivimos más porque la persecución que hoy estamos teniendo hoy en día, gente, es bien mental, ¿sí? Es bien mental, es bien de guerras de pensamientos, ¿sí? Que aterrizan, de ideologías, es una persecución ideológica. Y hablábamos con las chicas y por ahí vemos como la persecución en Medio Oriente es más por ahí física, ¿no? Y cómo a ellos, el hecho de que ellos sean martirizados, ellos, los siervos, sus familias, sus hijos, y vos decís cómo se sostienen y no lo niegan. Ahí vos ves totalmente una asistencia divina, si no uno humanamente no podría. Vos ves cómo es el espíritu que los de alguna manera los asiste y están divinamente, ¿sí? Asistidos por su espíritu para no negar la fe. Es algo bien producto del espíritu que está en ellos, ¿sí? Si el espíritu no estuviera, y te puedo asegurar que uno lo piensa. Por ahí vos decís, bueno, que me maten a mí, pero si vos ves que están torturando a tus hijos, ahí la cosa cambia, ¿sí? Y también veo que nosotros no queremos dar lucha, porque cuando el Señor estaba en el monte, ahí, a punto de ser llevado para ser crucificado, Él estuvo resistiendo. Por eso dice que sudaba, tenía lágrimas de sangre, estaba resistiendo, Él estaba combatiendo, porque Él mismo dijo, Señor, ¿puedo pasar esta copa o la tengo que tomar? Él preguntó, dijo, si sabía todo el sufrimiento que le esperaba y ya venía siendo perseguido, rechazado, ¿sí? Y el Señor preguntó, y se sintió solo, y se sintió desamparado, y sintió que su padre no estaba, y que hizo silencio, y entendió, bien entendió, que no había una contraorden, que era lo que tenía que hacer, ¿sí? Pero el Señor combatió, el Señor resistió, y nosotros pensamos que, bueno, decimos la palabra y ya está, ¿no? Y Satanás se va. Y no es así. No es así. Es una lucha hasta que se termina. Dice, sométanse, resistan y Él huye, pero no es algo al instante sucede, ¿sí? Se libran batallas. Somos conscientes que estamos continuamente, ¿sí? Desde que la salvación vino a nosotros, hay una batalla, nuestro espíritu se despertó, tenemos una apertura espiritual que antes no teníamos porque éramos hombres naturales, pero tenemos que ser conscientes de esa batalla y a veces se acrecienta más y a veces menos y pasamos por esas tribulaciones que el propio Padre permite y utiliza al propio adversario para forjarnos, ¿sí? Para que nos acerquemos al propósito. Es como el obstáculo que te pone para que vos tengas que sortear y te vas perfeccionando, ¿sí? Para acercarte a la meta. El Señor hasta utiliza eso.
Sí, es algo que Sergio habla, algunos lo habrán escuchado en una de sus enseñanzas, Sergio, mi esposo, de cómo el adversario termina, como no, ayudando ahí al propósito y al destino de uno. Sí, él tiene una enseñanza más larga, pero es así, pero nosotros no queremos, ¿viste? No nos queremos encontrar en ese meollo, y no combatimos y no resistimos, ¿no? Como que vos decís, no sé, pensás que primer round noqueás y ya, ¡pum!, ganaste. No es así, a veces llevan 3 rounds, 5 rounds, 10 rounds, sí, no sé a cuántos son, pero lleva, ¿se entiende? Es combate y estamos provistos, como él dice, el escudo de la fe. La fe te fortifica la mente, ¿sí? Para pagar los dardos del enemigo, justamente con esos engaños, con esas mentiras, con esos pensamientos oscuros de tinieblas. Es lo que le decía a Timoteo cuando le dice que toda la escritura es inspirada por Dios para redarguir. Y yo leía esto y veía que en el siguiente versículo dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. Es lo que vos decías, estamos provistos. Bien. Estamos preparados para que seamos perfectos, que seamos perfeccionados, enteramente preparados y competentes, ¿sí? Y más en este tiempo que hay que orar sin cesar, cuidado que el que crece, que esté firme, no vaya a hacer cosa que caiga. En el último tiempo hasta el amor de muchos se va a enfriar, los escogidos, digamos, un tiempo en el que nos estamos entrando que es peligroso, está avanzado, ¿no? Como decíamos, recién leíamos en Romanos, el tiempo está avanzado, tenemos que entender y conocer el tiempo. No sé si hay alguna pregunta más, si no ya vamos a ir Creo que no. redondeándonos. Había comentado, no se nos duerman, ya no sé ni qué hora es, son las 10 menos 20. Quieren ya comer estamos. Ya quieren comer. Ya quieren comer. Nosotros acá estamos en una mesa, ¿sí? Estamos acá, estamos solo con tecito, pero tenemos la factura la tenemos atrás, atrás de cámara, no se ve. No se ve. Sí. Pero bueno, ya se las comieron todas, dice. Lo que comentaba Irina, que creo que es importante y nos ayuda casi como a cerrar, perfecto, es que decía que Pablo nos diría que no temamos en perder nuestra vida por este evangelio. ¿No? Sí. Dejen de aferrarse a esta vida y echen mano de la vida eterna. ¿No? Qué lindo poder leer estas cosas. Y saben qué es bueno, mientras estamos hablando, que podamos reafirmar estas palabras, estas verdades en nuestro interior. El Señor dijo, aquel que quiera ganar su vida la perderá, pero aquel que la pierda la va a ganar, ¿no? Echemos manos de la vida eterna, ¿sí? Acá, en esta vida. Entonces, estas cosas no para solamente memorizarlas, estas cosas son para atesorarlas, es para que vos las guardes en tu depósito, para que en el día malo, ¿sí?, sean armas para vos. Y eso tiene que ver con ser provistos, que vos tengas depósito en tu interior, ¿sí? Que vos tengas verdades, que vos tengas la ley del Señor en tu mente y en tu corazón, que vos la puedas declarar, que la puedas hablar, y como dice Deuteronomio 6, y las enseñes a tus hijos y las hables mientras vas por el camino, mientras entres, digamos, en todo lugar, vos las hables y te afirmen, ¿sí? Y te establezcan y estés establecido en el Señor. Y ahí siguen, ¿no? Porque no me avergüenzo del Evangelio y veo que van cayendo. Y es así. Y tiene que ver, es verdad. Y el Evangelio es un Evangelio de poder, este Evangelio de paz, de reconciliación. Por eso también importante ver que nuestro espíritu y nuestro corazón esté correcto, ¿sí? Sabiendo que tiene que ver con conciliación, es lo que Dios trajo a través del Hijo, de reconciliar al mundo consigo mismo, y nos dio esa palabra, la palabra de reconciliación, y nos dio ese ministerio, el de reconciliación.
y me quiero despedir con esto, nos queremos despedir junto con las chicas, porque nosotros tenemos un privilegio que ni siquiera los ángeles lo tienen, que es justamente anunciar el Evangelio. Ellos no lo hacen. Cuando estuvo Cornelio en Hechos 10, un hombre que era temeroso, ¿sí? Un hombre que dice piadoso, daba limosnas, un ángel manda a buscar a Pedro para que venga y le anuncie el Evangelio, para que le anuncie las verdades del Señor. No lo hizo el ángel, lo hizo un hombre. Ese es un privilegio que nosotros tenemos, de hablar, de anunciar, y no solamente, sino también de discipular. Y espero que esta materia, como no solo esta materia, que este instituto que le dimos, este formato, pero que este discipulado de poder hablar de los misterios, de las cosas que están escondidas, reunidas en nuestro Señor Yeshua, ¿sí? Sean que ustedes se hayan llenado y hayan llenado su depósito para que justamente en el momento que sea malo para ustedes, en el momento donde pasen tribulación, ustedes puedan estar revestidos del Señor, puedan ponerse toda la armadura y utilizar las armas que Él ya nos dejó. Me quiero despedir con un pasaje, el último, que tiene que ver con Apocalipsis 3:20. Yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, no con él. Entraré a él y cenaré con él. Si hay algo que el Señor hacía en las cenas, que no las hacía con la multitud, las hacía con los suyos, con sus discípulos, era justamente revelarles las cosas escondidas, revelarles las cosas del reino, los secretos, los misterios. Él les dijo, a los otros les digo parábolas, pero a ustedes les declaro cómo son las cosas. Y eso lo hacía en una mesa. El Señor está llamando, hay que oír y obedecer su voz para que Él se siente con vos, entre a vos y en tu mesa y te revele los misterios y los tesoros escondidos. Así que, amigos, los bendigo, los bendecimos con Ruth, con Eli. Fue un placer, vamos a extrañar poder estar, pero los dejamos con la próxima materia, que es el carácter de nuestro Señor Yeshua. No se la pierdan, por favor. Comienza el otro martes, pero ya le estoy haciendo, perdón, le estás robando le el estoy repertorio robando, al director. perdón, Dire, mi amigo el Dire que está por ahí, y ya lo voy a dejar a él, pero de verdad, y los que no, pudieron estar y que están haciendo esto, que puedan animar a los demás a esto, a guardar las palabras del Señor, porque de esa manera es que permanecemos. ¿Cómo permanecemos? Guardando sus palabras, guardándolas, practicándolas y enseñándoselas a otros. Revean las palabras de nuestro Señor y afinen y circunciden su oído para escuchar lo que Él hoy está hablando, la verdad presente. Los bendigo. Chicas, despídanse también. Adiós, un placer. Los amamos en el Señor y fue un placer haber compartido con ustedes. Mi amigo, el Tano. ¿Cómo está? Mi amigo, ¿dónde está Bueno, Ser? me sumo ahí, la gente está agradeciendo, está en el chat, ¿sí? Así que me sumo al agradecimiento, ¿sí? Por la tarea que hiciste ahí con las chicas, lo que hicieron, ¿sí? Que no fue fácil el desafío de tratar en poquito tiempo, hablar de lo que escribió Pablo, ¿no? Todo un desafío poder elegir lo que ibas a tratar en las clases, así que bueno, eso estuvo buenísimo. Así que gracias por ese desafío que aceptaste. Por el otro lado, somos conscientes de que en el transcurso por ahí algunas cositas no funcionaron bien de la plataforma, así que gracias por la paciencia también, ¿sí? A ustedes, a las chicas que trabajaron, ¿sí? Porque nos hubiera gustado por ahí darle una vueltita más a los cuestionarios y demás, pero queremos que sepan que mientras eso no funcionaba bien, nos estuvimos preocupando, ¿sí? Y por eso tenemos todo, digamos, la necesidad de emprender un cambio respecto a la plataforma, así que ahora les quiero contar un poquito de eso. Pero en primer lugar quiero ahí agradecerte. Creo que descubrimos juntos la vigencia que tienen las palabras de Pablo, ¿no? Creo que cada vez que nos encontramos con alguna palabra profunda en las Escrituras,
descubrimos la vigencia que tiene, ¿no? Y esas palabras de Pablo son para nosotros, para estos días. Quizás hace años las leíamos y no éramos tan conscientes, ¿no? Pero hoy pareciera que están tan ahí, tan palpables para los días que estamos pasando. Así que bueno, gracias por todo el trabajo. Gracias ahí, saludo a toda la gente que también está ahí conectada. Quiero avisarles que, y también te aviso a vos, Ana, y a las chicas, que la clase del Zoom se grabó, ¿sí? Que va a estar en la página. Sabemos que hay mucha gente que adoptó también esta cuestión de manejar su tiempo, de cursar. Esto tuvo la pandemia, ¿no? Nos dio como esta libertad de elegir cuándo cursamos, cuándo vemos, y sabemos que hay mucha gente que después lo va a querer ver también este Zoom, así que va a estar ahí, ¿sí? Y disponible. Les queremos contar que el próximo martes vamos a lanzar la nueva materia en las redes, pero no se va a dar la primera clase. La primera clase de la nueva materia va a ser el 17 de noviembre, ¿sí? El carácter de Jesús, de nuestro Señor Yeshua, y vamos a tener un lanzamiento la semana que viene, y esperamos que la nueva materia ya pueda estar en la nueva plataforma, ¿sí? Ahora después le voy a pedir a Robert, que no sé si está con la cámara, que se muestre, pero Robert en estos 15 días va a trabajar mucho, ¿sí? Para hacer todo un trabajo de pasar todo lo que tenemos en la página vieja en la nueva, ¿sí? La página nueva va a estar muy linda, muy buena, se van a descubrir que es muy, muy, muy linda, ¿sí? Tiene todo un trabajo de comunidad, digamos, de los usuarios, después lo vamos a poder explicar, ¿sí? Tiene linda visualización en el teléfono. Vamos a seguir insistiendo. Hacemos todo este cambio de la plataforma porque no queremos soltar el trabajo de los cuestionarios, ¿sí? Que fue difícil por ahí estos últimos tiempos, porque la página dio algunas dificultades, pero queremos que eso sea parte también del formato y de la metodología del instituto, que cada clase tenga como algún espacio donde vos puedas reafirmar lo que se dio en la clase. Vamos a seguir en la nueva plataforma haciendo transmisiones semanales. Queremos insistir también en eso, que haya materias que se vayan transmitiendo y que vos las puedas seguir, por más que tengas tu tiempo, puedas ver cada semana una clase nueva, y también va a haber materiales que van a estar online ya disponibles, como las clases y los cursos que ya se dictaron. Así que bueno, los invitamos a que, Robert ahí me explicó que la página va a estar en construcción, pero ustedes van a poder seguir disponiendo de los videos en YouTube. Y va a haber una versión que Robert, que es muy técnico, la llama beta, ¿sí? Una versión beta que es como transitoria. Robert, pobre, tiene que hacer un gran esfuerzo de, mientras él trabaja, ¿sí? Ponernos a disposición todo lo que está. Técnicamente no debe ser fácil, pero por eso él acá me puso, ¿sí? Vamos a poder ingresar a YouTube y va a haber una versión beta a través de la cual vamos a poder acceder, ¿sí? Al material de la página. Dejé todo escrito a Sergio ahí. Ahí está Robert. Él es el maestro. A mí me ponen la cara de que soy el director, pero este es el hombre, este es el arquitecto, como vos decías, Nair. Pero es el arquitecto del reino este. No, El cerebro. Él es el cerebro, ¿sí? Robert, ¿querés aclarar algo más? No, más que nada eso que estabas ahí mencionando, que te dejé todo el ahí. Bueno, justamente como explicaba Sergio, mañana va a entrar la página, la dirección que todos entraban, va a aparecer una página que dice que están en construcción, pero va a haber dos botones bien grandes. Uno va a llevar al YouTube del instituto y el otro va a llevar a una copia del sitio actual para que sigan entrando a sus cursadas, a sus logros, ¿no? Va a estar ahí sus perfiles como están hasta el día de hoy, así que nadie va a perder su avance y bueno, la página en sí vamos a empezar a trabajar, como decía Sergio, en la nueva plataforma
y en la nueva plataforma la idea es terminar volcando todos los cursos, todas las materias, volver a ponerlas en la plataforma nueva, y si Dios lo permite, también vamos a poder enriquecerlas un poquito, mejorar los cuestionarios, para que la experiencia, para el que quiera volver a cursar, o para los nuevos estudiantes, sea realmente mucho más agradable. En todo este tiempo, que fue una escuela para todos, fue una escuela para mí, para todo el equipo técnico, aprendimos muchas cosas, y bueno, esperamos que ahora en esta segunda versión podamos ya establecer una escuela, una plataforma que nos deje crecer y poder, como decía Nair, poder transmitir la palabra, transmitir, discipular, ¿por qué no? Naciones, ¿no? Varios que están en el grupo pueden ver que tenemos alumnos de Centroamérica, de otros países de Sudamérica, de Australia, de España, ¿sí? Entonces, creo que uno no se imagina, ¿no?, hasta dónde puede llegar todo esto. Así que estemos orando, contamos con sus oraciones. Hay que orar también por la tecnología, que funcionen las computadoras, los servidores, que funcione todo. Hay que consagrarlo todo y santificarlo todo para que el Señor se glorifique también con todo eso, ¿no? Así que bueno, gracias. Gracias por la paciencia. Gracias, Robert. Gracias, Ser. Quiero agradecer acá a Emma y a Walter. Bueno, Abel no está hoy, pero que están acá siempre ahí al pie del cañón, asistiendo toda la parte técnica. La verdad que los chicos se pasan, nos esperan. Bueno, así que mudar a otro lado. Sí, hoy los hicimos, le digo, hoy no vamos a transmitir, vamos a estar todas, y bueno, ellos vienen, la verdad, con la mejor disposición, así que agradecer a Juli, que le agradecimos, que también está acá y nos prepara, nos tapa las ojeras, a los chicos también les quiero decir, los chicos son muy coquetos, los profesores varones, el Tano es muy coqueto, le quiero decir, Sergio Paloma, nuestro dire. Yo tengo que confesar que a mí me maquillaron. Y cuando no te maquillan se nota. Sí. ¿Viste? Es que en realidad ellos primero decían que no, se resistían los dos Sergio, pero después fue un viaje de ida, no quisieron toda una experiencia. Más en maquillaje. Toda una experiencia. Así que gracias a todos los chicos, bueno, a todos los que a Irina, gracias por ahí en el WhatsApp, siempre estando ahí presente para animar, para incentivar. Claro, sí, para que todos. Ella la Irina, que... ¿a dónde está Irina? Ahí está, ahí abajo. Ahí está, las que no lo conocen, ahí está Irina, ella es. Bueno, así que un placer. A Anabel García la voy a nombrar, a Rubén y Elvia, que no los conozco, no sé. Un placer, chicos, la verdad. Espero que en algún momento los podamos conocer, sí, poder ahí hablar. A quien, bueno, no sé si hay alguien más ahí por ahí que no conozco. Pero bueno, fue muy lindo. Bueno, gente, no los retenemos más. No me quiero despedir ya, me parece como cuando uno deja... Vas a extrañar filmar, ¿eh? Voy a extrañar. Pero se puede preparar para otra materia, ¿no? Sí, podemos retomar algo. Volveremos. Bueno. Volveremos. No como... Volveremos. Chicos, bueno, que tengan muy buenas noches, los bendecimos y acuérdense que están provistos en el Señor, ¿eh? Vamos. Gracias, nos vemos. Chau, chau. Saludos. This is how I fight my battle. This is how I fight my battles. Yeah. This is how I fight my battles. Oh, yeah. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm
así peleo mis batallas. ¡Vamos!